Bueno, hola, bienvenidos todos a esta conferencia que está promocionando Giroscopio de la mano de Se Dice Libertad en el grupo de Pensar lo que hacemos, el seminario permanente de Giroscopio. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Verónica Rodríguez Blanco, quien es egresada en Derecho por la Universidad Católica de Venezuela y también tiene un máster en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela. La profesora Verónica Rodríguez Blanco es titular de la Cátedra de Filosofía Moral y Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Surrey y es miembro del Centro de Derecho y Filosofía en Surrey. Estudió Derecho en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Y donde obtuvo un máster y después sacó su doctorado en Filosofía Jurídica en la Universidad de Cambridge. Su investigación se sitúa en la intersección de la razón práctica, la filosofía de la acción y el derecho. Extrae ideas de la psicología moral y la teoría de la acción antiguas, medievales y contemporáneas para iluminar la naturaleza del derecho privado, la autoridad legal y la normativa. La profesora va a estar disertando sobre el título de su charla del día de hoy. Se titula Repensando la paradoja de la negligencia, la transformación del ciudadano hacia la madurez cívica. Para nosotros, Verónica, es un placer desde Giroscopio darte la bienvenida y también desde Se Dice Libertad que estés con nosotros y puedas compartir tus conocimientos y podamos entonces entablar una discusión que es un poco el espíritu de Giroscopio, ¿no? Ser un centro en el que se junten los pensadores también a ver qué es lo que están haciendo, sobre qué están trabajando y abrir siempre la discusión. Así que bienvenida, Verónica. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por esta presentación tan generosa. Muchísimas gracias al profesor Astorga, al profesor Carlos Con y a Fabiola Betancourt por darme esta oportunidad de este espacio para conversar. Aquí les voy a presentar el capítulo final de una monografía que estoy ya finalizando, que trata de explicar el derecho, justificar el derecho de la negligencia. ¿Por qué somos responsables cuando actuamos de manera inadvertida? Es un área muy interesante porque eso nos permite entender el ámbito de la responsabilidad, tanto en sentido abstracto como entender también lo que es el acto negligente y derivativamente, de una manera como mucho más profunda, entender lo que es la psicología moral y el problema de la deliberación del ciudadano. Entonces solapa con áreas como de la responsabilidad, de la razón práctica y, más importante, el impacto y cómo hemos de pensar el derecho. El argumento es que hemos de pensar el derecho no solamente en un sentido abstracto, sino del tipo de personas que somos, desde el punto de vista deliberativo, y que argumento en este último capítulo que hay una continuidad entre esta psicología moral profunda de nosotros como seres humanos, nuestra capacidad de involucrarnos con valores y el concepto de derecho de deberes, que son mucho más abstractos y que es la actividad propiamente del juez. Entonces, muy agradecida pues, y espero que tenga este capítulo una cierta autonomía y una cierta comprensión independientemente de los capítulos del manuscrito, del texto completo, del libro completo. Repensando el problema de la negligencia, transformación del ciudadano hacia la madurez cívica. La primera sección se titula En busca de una plataforma común, justicia, deliberación y razón práctica. En algunas ocasiones el resultado de nuestras acciones podría parecer fuera de nuestro control. Las apariencias nos dicen que podemos controlar nuestros movimientos, pero que más allá de nuestros movimientos corporales, las cosas no están bajo nuestro control.
No hay otro dominio de la acción en que esta primera impresión pareciera acertada que en el ámbito de la acción negligente. En el capítulo 7 de este libro discutí el escenario de dos conductores cuyos nombres fueron Afortunado y Destino. Ambas conductas de ambos conductores son exactamente igualmente negligentes, pero en el caso de uno de ellos, se obtienen resultados dañinos. Así, Destino atropelló a un niño. Ahora, el problema del control y de la suerte moral impacta sobre nuestras esperanzas de felicidad y del bien vivir. La idea de que el bien, la virtud o la acción correcta nos llevaría a la felicidad, nos dice el escéptico, es una ilusión. El vivir bien depende de cómo las cosas resultarían, como el hap en happiness, el Glück en Glücksein o el Daimon en eudaimonia jueguen su parte. Happiness, Glücksein o eudaimonia no pueden ser el fundamento de lo que hacemos en términos bien sea de lo correcto o de lo bueno. Kant rechaza la idea de la felicidad y virtud como guía para la acción. Localiza el problema del control en la formación de la voluntad. Como formamos la voluntad, define cuán correctas y cuán buenas nuestras acciones serán. Así, Kant localiza la voluntad dentro de un sistema de constreñimiento y principios, el cual es un problema de la libertad interna. Esta última ha de contrastarse con la llamada libertad externa. La libertad externa de Kant no se focaliza en el Hab, Glück o Daimon, vía la acción virtuosa, pero nos invita a mirar cuidadosamente nuestro ejercicio de la libertad externa, nuestros movimientos y acciones en relación a los otros seres humanos. Así, los teóricos de la justicia correctiva se focalizan no en darle a la voluntad no en darle forma a la voluntad, pero en la libertad externa, donde el ejercicio de una atribución por el juez es central, y se podría argumentar de esa manera, se suprime el problema de la suerte moral en lugar de buscar una solución satisfactoria. Como discutimos en el capítulo 7, para los teóricos de la justicia correctiva, la idea de kantiana de libertad externa de una fundamentación normativa para juicios relativos a las pérdidas y ganancias que resultan de las consecuencias de nuestras acciones en nuestra interacción con los otros. Así, diríamos, ¿por qué vuestros movimientos y acciones socavan mis acciones? Porque en el ejercicio de su libertad externa usted ha socavado la mía, es justificable que el juez restaure esa desigualdad y ejercite coerción a través del derecho. En otras palabras, el uso ilegítimo que usted hace de su fuerza justifica la fuerza del derecho sobre usted. El contenido doctrinario del derecho extracontractual, incluido el derecho de la negligencia, es un continuo desarrollo del pensamiento alrededor de esa libertad externa. Consecuentemente, este modelo no es exactamente una respuesta al problema de la suerte moral y al control, pero más bien una supresión u obliteración del problema. El jurista solo tiene que echar una mirada a lo que ya sucedió, nos dice el teórico de la justicia correctiva. El jurista mira retrospectivamente cuando la acción ya ha causado un daño o afectado una propiedad, o cuando se ha causado un sufrimiento. Y el hacerle sufrir respectivo se va en bajo los lentes de la idea de la razón como igualdad y autonomía. Sin embargo, se podría argumentar que la pregunta sobre la justicia es una pregunta para el ciudadano en relación a su compleja psicología moral, que envuelve su deliberación y su compromiso y su trato con los valores relevantes dentro de la comunidad política. Así, ella desea que su vida vaya bien y evitar el sufrimiento de su persona y el de otros. Ella busca evitar la corrección o reparación de sus actos de injusticia en primera instancia y como prioridad. Esta es la psicología moral profunda del ciudadano entre la comunidad política. Ella desea que su vida vaya bien. Ella desea deliberar y escoger bien. Pero ella también necesita una comunidad política donde sus miembros gocen de vidas que van bien. Pero porque el ciudadano no puede evitar sino estar en el mundo y necesita implicarse en el hacer, pareciera que ella puede implicarse en el hacer solo, o más bien principalmente, a través de la deliberación, o al menos eso hemos tratado de mostrar en los capítulos que van del capítulo 3 al 6 de este libro.
Si aceptamos la premisa de que debemos implicarnos en la deliberación de lo que debemos hacer, entonces la deliberación está en el centro del hacer. En capítulos anteriores he mostrado que hay dos tipos de deliberaciones: la deliberación subestándar o sumergida y aspiracional. Si la deliberación es de acuerdo con la determinación del qué, a través de la determinación del cómo, y el viaje ascendente a través de la especificación del qué, luego es difícil de imaginar que conceptos abstractos como derecho o deber jueguen un rol en la deliberación del ciudadano y en la psicología moral profunda del ciudadano y de su comunidad política. Los teóricos de la justicia correctiva resisten esta manera de pensar y se focalizan en nuestras acciones relacionales. Dos presuposiciones subyacentes son fundamentales para establecer la idea de que el marco normativo de la justicia correctiva en términos de interacción relacional puede darnos el marco normativo para el derecho de negligencia. Primero, el aspecto interno o la lógica interna de la teoría de la justicia correctiva establece que no podemos recurrir a la razón práctica como deliberación de manera subestándar o aspiracional. El ciudadano, en su búsqueda, nos dice el teórico de la justicia correctiva, en su búsqueda por una respuesta a la pregunta ¿qué he de hacer?, no es relevante para la mente jurídica porque esta pregunta no es relacional. Cuando el ciudadano se enfrenta a la pregunta ¿qué he de hacer?, ella no está confrontando a otra persona. Ella no está necesariamente ocupando el espacio de otro ser racional o voluntad racional. El pensamiento jurídico no necesita implicarse con el vivir bien del ciudadano o con las deliberaciones subestándar o aspiracionales. La razón es porque ello implicaría que el derecho extracontractual recurriría a los fines externos manifestados en valores, los cuales son ajenos a la justicia correctiva misma. Así la gente está tratando de responder la pregunta ¿qué he de hacer? Y su razonamiento no es en términos jurídicos, en términos de los derechos del demandado y derechos del demandante, pero en términos de valores. Y es esencialmente un razonamiento ético, no un razonamiento de la justicia correctiva. Más aún, el teórico de la justicia correctiva nos dice que recurrir a características ajenas a la estructura interna de la justicia correctiva y el derecho de negligencia socava en la inteligibilidad del fenómeno, la interacción entre el demandado y el demandante. Como la amistad o el amor, estas interacciones solo pueden entenderse y son inteligibles dentro de la normatividad, la lógica interna y las razones de la justicia correctiva, es decir, la igualdad entre personas y la autonomía. En segundo lugar, el derecho y el pensamiento jurídico no es un problema solo de derechos y deberes. Por el contrario, la deliberación ética y la razón práctica es un problema de la acción virtuosa, de valores de lo que es bueno. La primera presuposición que subyace se llamaría, entonces, la tesis de la lógica interna. La segunda es la tesis de la separación fuerte de los derechos y de los valores. Ahora, intento socavar ambas tesis y argumento, primero, que necesitamos comprender los valores entretejidos en el derecho cuando hacemos y en nuestras implicaciones con el derecho. Esto no quiere decir que estos valores son externos y que, por lo tanto, la lógica del derecho de negligencia es ininteligible. Segundo, voy a mostrar que para el ciudadano, desde la perspectiva de una mirada prospectiva, no hay una separación entre valores y derechos. Cuando nos implicamos con las decisiones de los jueces en atribuciones de responsabilidades, la misma se fundamenta en los derechos del demandante y los deberes del demandado, pero ellos toman el punto de vista de la mirada retrospectiva. Sin embargo, en el derecho de la negligencia, los jueces avanzan valores que juegan el rol de pensamientos prolépticos, es decir, descripciones y reescripciones de valores a fin de que aparezca el razonamiento práctico de los ciudadanos. Podemos entender ambas funciones y roles porque debemos entender que hay una separación, porque debemos entender que no hay una separación fuerte entre derechos y valores. Mis argumentos entonces comienzan con el pensamiento de que la lógica interna del derecho de la negligencia no es reducible a una relación jurídica relacional, pero más bien está en continuidad con el pensamiento moral y ético, con la experiencia donde los valores juegan un rol central, como los valores de amistad y amor,
Los valores del derecho extracontractual tienen una lógica interna que es inescapablemente expansiva e incluyen valores éticos y morales subyacentes, los cuales son aprendidos en la experiencia, como el modelo aristotélico ha demostrado. Argumento que en el derecho, la lógica interna del derecho de negligencia tiene la apariencia de conceptos doctrinarios y de conceptos morales abstractos, derechos y deberes que los subyacen. Tales derechos y deberes operan como fundamento en las relaciones e interacciones con otros. Del punto de vista de la mirada prospectiva, mi atribución al hacer y al sufrir, lo cual resulta de mi acción negligente y la atribución del juez de eventos negligentes, es en términos de los derechos del demandante y los deberes del demandado. Así el juez, en su atribución, recurre a una plétora de conceptos doctrinarios que le permiten atribuir responsabilidad por los agentes negligentes, por los actos negligentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la mirada prospectiva, el ciudadano como agente, el cual no ha causado todavía la lesión o el daño, se enfrenta a la pregunta ¿qué he de hacer? Y ella necesita establecer la respuesta a fin de actuar. Consecuentemente, ella delibera de manera subestándar o estrecha, pero también de manera aspiracional. Si nuestro modelo de deliberación de inspiración aristotélica es correcto, entonces el punto de vista del ciudadano, de la mirada prospectiva, no puede aprender los valores en sus acciones, no puede determinar qué en términos del cómo y no puede evitar o reconocer los componentes básicos de su acción. Ella también necesita transformar sus emociones y deseos a la luz de las descripciones y pensamientos sobre la indeterminación del bien y el fin del buen vivir. Más aún, también tenemos el reconocimiento o el evitar el punto de vista aspiracional que se le presenta. Ella también necesita transformar sus emociones y deseos a la luz de su descripción y pensamientos sobre sus fines indeterminados o del bien vivir. Más aún, también existe el reconocimiento o el evitar el punto de vista aspiracional que se le presenta. Argumento que la perspectiva de la mirada prospectiva de su acción y el potencial de evitar el daño o lesión no se le presenta a ella como una abstracción, un deber, un principio, una regla. Sin embargo, ello no significa que el mismo no pueda formularse de tal forma, solo más bien que la respuesta a la pregunta ¿qué he de hacer? Debe primeramente ser establecida. Esto significa que hay una lógica interna en el derecho de negligencia, pero que la misma no es reductiva. El juez, desde el punto de vista de la mirada retrospectiva, va a considerar los valores que solo pueden aprenderse desde la mirada prospectiva. Esta nueva aprehensión de valores enriquecerá la doctrina en su aplicación de la perspectiva retrospectiva. Podría objetarse que la noción de derecho. Voy a discutir ahora la oposición entre derechos y valores. Podría objetarse que la noción de derecho es poderosa y atractiva. De conformidad, por ejemplo, con un autor llamado Keating, el derecho extracontractual no es un problema de reparaciones, pero es un derecho de la integridad física y personal, la cual ha de ser respetada. De conformidad con esta perspectiva, el derecho no es un problema de conductas culposas o erróneas a nivel personal, y a nivel de nuestras interrelaciones. Es más bien de derechos y deberes en prospección. El derecho impone así derechos sobre nosotros. Los conceptos de derechos y deberes son también poderosos dentro de la llamada justicia correctiva. La libertad externa de Kant establece constreñimientos y fuerzas normativas de nuestra deliberación y conducta. La atención no es sobre nuestra conducta equivocada o malévola, pero en el daño cometido a otros, socavando así la igualdad y autonomía de los otros. Sin embargo, vamos a repensar cómo el ciudadano es capaz de implicarse con sus derechos y deberes. Vamos a analizar de nuevo la perspectiva prospectiva de la gente, quién se implica con actividades las cuales son imbuidas de valores. A primera vista, esta implicación agencial es diferente a la perspectiva retrospectiva de los jueces, los cuales atribuyen responsabilidad legal, en virtud de fundamentos de derechos y deberes. Veamos el siguiente ejemplo para ilustrar mi punto. El director de música, el director de una orquesta musical, perdón. Imaginemos que usted es un director musical de una orquesta y trata de lidiar con la pregunta ¿qué he de hacer en el contexto de preparar la orquesta para el próximo concierto? Hay un estándar externo en la ejecución musical, pero los valores éticos también han de estar cultivados a fin de alcanzar el fin deseado de la excelencia de la ejecución. Por ejemplo, prácticas diarias necesitan ajustarse a las personalidades y necesidades de los músicos. El rigor
debe relajarse para permitir que los músicos alcancen una comprensión imaginativa de la pieza musical a ejecutar. De manera similar, el director ve a cada músico como una persona y trata de respetar sus individualidades y la capacidad y límites de cada uno. Sin embargo, los derechos de los ejecutantes no están en la contemplación del director como tal, pero a la vez él es capaz de lidiar y deliberar con los valores respectivos éticos y estéticos, de manera que tales acciones estén fundamentadas en los derechos y deberes que se manifiestan en cada acción. Esto significa que el contenido de los derechos y deberes de los ejecutantes están determinados por las experiencias y por la temporalidad de la deliberación, tanto a nivel individual como colectivo. El director no respeta los derechos de los músicos en abstracto. La realizabilidad del respeto a estos derechos y la ejecución adecuada de los respectivos deberes por parte del director es debido a la aprehensión de los valores, incluyendo los valores de la noción de persona, cuando ella misma intenta responder la pregunta ¿qué he de hacer? Y se implica con la deliberación subestándar y aspiracional. El ejemplo ilustra mi punto central. La mirada retrospectiva está en continuidad con la mirada prospectiva. La realizabilidad de los derechos y deberes depende de un contenido que es dado por los valores específicos en las circunstancias particulares de la acción, y por lo tanto la mirada prospectiva en tanto deliberación de valores es primaria en relación a los fundamentos y nociones abstractas de derechos y deberes. Hasta ahora he defendido la idea de fundamentos, derechos y deberes como dados por valores en la deliberación de la gente. En otras palabras, mi propuesta es que los derechos y deberes son vacíos y formales, pero su realizabilidad y manifestación es dada por el proceso de deliberación de los agentes. Derechos y deberes operan a nivel abstracto como fundamento y por supuesto que en el momento de la adjudicación judicial ellos juegan un rol central para jueces y abogados. Pero ello no quiere decir que la deliberación y los valores no juegan también un rol en delinear las formas de responsabilidades jurídicas. La atribución de responsabilidad busca no solo corregir el daño, pero también implicar al ciudadano a fin de que ella pueda reconocer la conducta potencialmente equivocada y evadirla. Juicios de culpa en la ética y los juicios de responsabilidad en el derecho no son reacciones o protestas contra las acciones del perpetrador o las acciones del demandado, pero advertencias a agentes futuros y a ciudadanos quienes se involucran en actividades que inevitablemente envuelven valores. Estos valores adquieren contenido a través de la experiencia y las deliberaciones de los agentes. Muy bien. Ahora, podría objetarse que mi propuesta es demasiado optimista en relación a nuestras capacidades deliberativas y transformativas, incluida la idea de poder habitar una perspectiva aspiracional deliberativa. Esto puede ponerse de la siguiente manera. Mi propuesta implica que ser una persona responsable por sus acciones coincide con ser una persona madura, incluyendo madurez cívica. Esta última es la madurez de los ciudadanos que viven en una comunidad específica o un estado y se implican de manera robusta con las leyes y el derecho, en tanto que la misma moldea su ciudadanía y el ejercicio de la razón práctica. Para algunos autores, mi posición puede parecer preocupante. Por ejemplo, Bernard Williams rechaza la perspectiva de que somos responsables por nuestras acciones, las cuales implican deliberación y control sostenido, y que nos debe interesar primordialmente el completo desarrollo de nuestras capacidades deliberativas, incluyendo el conocimiento de uno mismo y, en terminología mía, el habitar una perspectiva aspiracional. Williams nos dice: si estamos tratando de lidiar con las ideas de ser responsable o ser apreciado como ser responsable, no está claro cómo tal ideal, el ideal de la autotransformación, de la madurez, debe ser relevante. Williams continúa acertando que cuando lidiamos con la responsabilidad de nuestras acciones, las cuales envuelven el autocontrol, estamos lidiando con preguntas relativas a la justicia. Así, las preguntas sobre la justicia bajo personas viviendo en un sistema común de justicia, cuando lidiamos con extraños, Williams nos reitera, cito: estas personas no tienen, desde el punto de vista o de perspectiva, ningún interés en la capacidad o poder del otro en relación a su autocomprensión. Esto es el ideal de madurez. Pero Williams aquí presupone precisamente la posición que yo he tratado de negar. Por un lado, tenemos el autocontrol que requiere una agencia mínima, y por el otro lado, estamos en la presencia del desarrollo pleno y realización del agente maduro. He tratado de mostrar que hay una continuidad
que cuando deliberamos a nivel subestándar, nos vemos forzados a llevar este nivel subestándar de deliberación a otro aspecto de nuestras acciones, en nuestras relaciones con otros, e inevitablemente nos vemos forzados o bien a reconocer o evitar habitar la perspectiva deliberativa aspiracional. Mi posición asume que las acciones del ciudadano ocurren dentro del paradigma de la madurez cívica. El poder de la comprensión de sí mismo y la integridad de nuestras instituciones y acciones son fundamentales y de alguna manera inescapables. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de William para sostener esta separación entre, vamos a decir, la justicia del control de la agencia mínima, de la responsabilidad y la agencia y la política de la madurez? Entonces, William rechaza la visión aristotélica de Irwin, por ejemplo, con respecto a la responsabilidad, el cual argumenta que la razón puede y es capaz de moldear nuestro carácter. William sostiene la perspectiva de que la interpretación intelectualista de Irwin descarta los hallazgos más esenciales de Aristóteles, es decir, su realismo psicológico sobre la razón práctica, la cual se centra en deseos y carácter. Para Williams, la propuesta de Irwin se compromete a la desesperanzada fantasía de un control deliberativo total de nuestras disposiciones. Sin embargo, Williams acepta que una posición moderada de esta postura es factible, cuando la gente tiene actitudes evaluativas aplicables a los deseos y a producir control efectivo. Este ideal es, de acuerdo con Williams, el ideal de la agencia madura, y es una aspiración para el crecimiento humano. Sin embargo, Williams se pregunta, ¿cómo es que esta sea la concepción que subyace a las acciones cotidianas? Por ejemplo, la acción de tomar el autobús. ¿Cómo es que la aspiración al crecimiento humano implica la aseveración, tú eres responsable por esta acción? Williams argumenta que la confusión yace en creer que la libertad en términos de autocontrol por nuestras acciones y por lo tanto el ser responsables por nuestras acciones en la vida cotidiana se puede equiparar a la responsabilidad por uno mismo o por el yo, en el que la gente se responsabiliza por sí misma y tiene cierta comprensión de sí misma. El ideal es una cierta manera de vivir o una condición de la vida, dice Williams. Para Williams, el agente ejerciendo autocontrol y siendo responsable y el agente maduro no coinciden. En el caso de la gente que ejerce el autocontrol, la deliberación en la agencia es mínima. Sin embargo, en ningún momento William nos explica qué ha de entenderse por deliberación. Él mismo nos introduce a otra idea, esta es, cuando lidiamos con extraños, vivimos bajo las condiciones del sistema común de justicia, la responsabilidad como autocontrol es lo único que importa. En la esfera de la justicia, solo nos importa si las personas tienen el poder de autocontrol, no si tienen una autocomprensión de sí misma y si se pueden transformar en agentes maduros. Por supuesto, William nos dice, el poder del autocontrol incluiría personas deliberando juntas, en la cual el derecho es un guía para la comunidad política específica. Sin embargo, pareciera haber una tensión entre las ideas de William relativas al autocontrol y la agencia mínima y su perspectiva de que podemos deliberar juntos en relación al carácter del derecho. Ahora, una manera de reconciliar ambas posiciones es decir que la deliberación, es decir, lo que he de hacer es dentro de los confines de la agencia mínima, es decir, una agencia que llama él no defectuosa. Sin embargo, no está del todo claro cómo hemos de comprender la idea de una persona no defectuosa. Aun cuando nos aboquemos a una deliberación comunal, conjunta, Williams nos dice, no requerimos la implicación del agente maduro. Su punto se presenta claramente en el siguiente párrafo. Mi traducción, ya a este nivel, al nivel de las personas sujetas al derecho, hay un modelo de las personas que se comprenden dentro de los requerimientos de la sociedad y un interés en que haya cumplimiento del derecho. Implica
una noción de agencia responsable, la cual no va más allá del requerimiento mínimo de un adulto, de una persona no defectuosa. Terminó la cita. William nos despoja de cualquier esperanza por una estrategia de reconciliación en la cual la sociedad pueda racionalmente tener una coincidencia con el ideal de cómo son los ciudadanos y cómo los ciudadanos aspiran a ser. De esta manera, de conformidad con el escepticismo de William, libertad, racionalidad, virtud, ciudadanía e individualidad no coinciden. Las aspiraciones de una idealidad de la persona, de acuerdo con William, no encaja con la noción de responsabilidad. Para Williams, el problema yace, sin embargo, en la idea asociativa entre la gente maduro, aún en su forma más incipiente y débil, y la visión de que podemos controlar nuestros deseos y carácter desde una perspectiva superior, es decir, de nuestras aspiraciones, hasta llegar a nuestros deseos más bajos. Para William, esto no es posible. No somos nuestras deliberaciones. Hay acciones, incluidas deseos y carácter, que no son intencionales, y el actor necesita reconocer que sus acciones van más allá de lo voluntario. Pero, a mi parecer, esta posición abandona muy apresuradamente la conexión entre nuestro pensamiento como inmerso en valores, en nuestra experiencia del mundo y la manera como transitamos para evitar una perspectiva aspiracional deliberativa. Mi propuesta busca establecer un puente entre el autocontrol y la agencia mínima y el agente maduro, precisamente ofreciendo una imagen compleja de cómo esta agencia mínima opera y eventualmente cómo llega a evitar una estancia aspiracional. Mi propuesta también preserva el realismo psicológico defendido por Aristóteles. También invito a repensar la naturaleza compleja de nuestra mente activa y nuestro pensamiento sobre los valores. Se podría argumentar que una premisa subyacente en mi posición que explicar y justificar. Contra William he tratado de demostrar que la responsabilidad con uno mismo no es una opción, de una cierta manera o condición de la vida del vivir. Una de las premisas es la idea de que el punto de vista deliberativo y su lidiar con los valores es inescapable tanto para el ciudadano como para el juez. Esto implica la perspectiva que como agente necesitamos dar inteligibilidad a nuestras acciones, y darle sentido a nuestras acciones inevitablemente implica lidiar con los valores en la particularidad de las respectivas acciones. El dar sentido opera tanto a nivel de la deliberación inmersa subestándar como a nivel aspiracional. Y esta premisa se fundamenta en la fenomenología de nuestra agencia, en el hecho de que de que no tenemos y no podemos poseer total claridad de nuestros fines y de lo que significa vivir bien, y que el vivir bien se traduce en implicarse con valores en nuestra deliberación. Así se fundamenta la aprehensión de valores solo en la particularidad, y lo que hemos aprendido lo llevaremos con nosotros o arrastramos a fin de comprender nuestros fines de largo y mediano plazo, y dentro de la dimensión aspiracional. La deliberación parece inescapable porque estamos ubicados en el mundo y necesitamos actuar, y actuar significa responder la pregunta, ¿qué he de hacer? Si Williams está en lo correcto, podríamos establecer qué acciones son correctas y qué acciones son equivocadas meramente a través de un autocontrol, sin implicarnos en la deliberación inmersa y aspiracional, sin responder la pregunta, ¿qué hemos de hacer? Esta imagen pareciera estar muy cercana a la idea kantiana de la libertad externa, a través de la cual el ciudadano ejerce su libertad dentro de los límites de la libertad de los otros, y se les pide usar los medios de manera que el uso de los medios sea compatible con el uso de los medios por los otros ciudadanos. No obstante argumento, no sabemos ex ante la educación de nuestras acciones cómo esto ha de hacerse, lo que implica no podemos dar inteligibilidad a este ejercicio de la libertad en términos concretos y particulares, desde el punto de vista de la experiencia y de estar en el mundo. Si Williams está en lo correcto y el autocontrol es lo que importa, entonces debemos retractarnos de la idea de que el derecho de la negligencia tiene alguna relevancia desde la perspectiva de la mirada prospectiva y que el derecho a la negligencia puede guiar la conducta. Pero por supuesto, Williams ya rechazaría cualquier camino kantiano de la comprensión de la responsabilidad en términos de la herencia mínima. Así debemos encontrar una interpretación alternativa a la posición de Williams. Propongo así la siguiente interpretación de Williams. Williams está tratando de proponer un agente maduro, que es personalmente responsable por su carácter y por sus deseos. Y esto quiere decir que el agente maduro debe tomar responsabilidad por su carácter y deseos, incluyendo deseos y carácter que van más allá de la deliberación.
Tenemos vidas que vivimos, nos diría William, y la misma no se remite a lo que hacemos deliberadamente o intencionalmente. William nos ofrece un movimiento final en su dialéctica argumentativa, esto es, él niega que el ideal de la madurez como responsabilidad personal coincida con el ideal de la madurez de la esfera pública. A la gente maduro se le hará responsable a través de instituciones de control y cohesión, es decir, derecho y comunidad, pero solo por su deliberación defectuosa y por su agencia mínima. La responsabilidad personal solo estará presente cuando la gente esté en su dominio privado y en su vida personal. En esta esfera la gente podrá ser dueña de sus hechos, lo voluntario, pero también de lo que está más allá de su control. En este libro, no obstante, he tratado de mostrar que lo opuesto es cierto y es la manera correcta de pensar sobre la responsabilidad. He tratado de argumentar que no hay deliberación privada. ¿Cuál es esa esfera que llamamos lo personal en donde soy responsable por mis hechos? Probablemente esté la esfera de los amigos y de la familia. Pero esta es precisamente la pregunta que la esfera pública del derecho privado busca escudriñar y responder. Si nuestra implicación con valores, nuestra inversión deliberativa comienza en lo personal y subsiguientemente podemos transformarnos y evitar una dimensión aspiracional, entonces pareciera que tenemos que apoyarnos y contar inevitablemente con la aprehensión de valores a nivel personal, en la manera como los mismos se extienden a la esfera pública. En otras palabras, existe una continuidad entre la deliberación inmersa y aspiracional, el autocontrol y la maduración deliberativa, y entre los jueces valorando y dando sentido, y los ciudadanos valorando y dando sentido a las múltiples acciones. Finalmente, hay una continuidad entre la esfera pública y privada. Permítame explicar este punto más detalladamente. Bernard Williams nos presenta con un problema que emerge en relación con la madurez cívica. Si le pedimos al ciudadano que tome responsabilidad, esto demuestra precisamente o bien que el ciudadano no ha mostrado madurez o que no es maduro. Un signo de madurez significa claramente tomar responsabilidad a través de la propia reflexión y el darse cuenta de los errores de nuestras acciones, no precisamente porque alguien nos lo ha mandado. Si el derecho requiere pensamientos prolécticos y maneras de implicarnos con los valores para que el ciudadano habite la perspectiva del mundo deliberativo aspiracional que refleje la madurez cívica, entonces debemos decir que hay una tensión entre la idea de madurez cívica misma y la responsabilidad jurídica y ética de la negligencia o de las acciones inadvertidas, como lo hemos delineado. Vamos a recordar que hemos argumentado que la responsabilidad legal y ética es una responsabilidad con respecto a la implicación y aprehensión de valores, y el ocupar una perspectiva deliberativa aspiracional. La transformación de uno mismo es posible debido a las maneras como las decisiones de las Cortes describen y reescriben los valores en circunstancias particulares. Esto puede presuponer que el derecho es necesario porque precisamente los ciudadanos no son maduros. La naturaleza coercitiva del derecho es diferente del consejo de un amigo. El derecho nos fuerza a aprender los valores particulares de las acciones. Esto presenta un problema para mi propuesta. Si mi propuesta de deliberación inmersa y aspiracional es correcta, entonces diríamos que el aspecto proléctico del derecho es fundamental para la transformación del ciudadano en un agente maduro. Las conclusiones de Williams es que la responsabilidad por las acciones está determinada por los resultados y lo que producimos en el mundo no puede reconciliarse con el ideal de madurez cívica. La madurez cívica es un problema de autoconocimiento y reflexión. La política de la realidad psicológica del ciudadano es la política de la justicia y no la política de la madurez cívica, pero no podemos reconciliar nuestra agencia responsable con el ideal de madurez cívica. Williams piensa que no es psicológicamente realista imaginar que podemos deliberar y estar en control de nuestras acciones y al mismo tiempo lograr conocimiento de sí mismos y transformarnos en ciudadanos inmaduros y cívicos. Debemos así satisfacernos con una visión de responsabilidad modesta, donde se le pide al ciudadano ser responsable por los resultados de sus acciones, aun cuando no sean intencionales, porque somos responsables simplemente cuando le hacemos daños a los otros. El punto de vista aspiracional en el cual se puede argumentar somos responsables porque los ciudadanos poseen o son capaces de poseer madurez cívica es una ilusión. Es una posible interpretación, se podría decir que la naturaleza coercitiva del derecho solo nos fuerza a intentar ejercer autocontrol a fin de no dañar a los otros. Presuponer la madurez agencial de la esfera de la justicia, William nos dice, es aferrarse a una presuposición implausible en nuestra psicología moral, creyendo que podemos controlar nuestras acciones, carácter y deseo a través de la deliberación.
En contraste a esta visión williamsiana, argumento que podemos reconciliar la política de la madurez cívica y la política de la justicia. La madurez cívica es lograda cuando el ciudadano se implica con los valores del derecho, que están representados en el caso del derecho de la negligencia a través del pensamiento proléptico, es decir, descripciones y redescripciones de valores por el razonamiento de las decisiones de las Cortes. Sin embargo, acepto el punto de Williams de que una explicación realista a nivel psicológico de la responsabilidad legal y ética, y precisamente mostrar cómo tal concepción de liberación puede ser psicológicamente realista. Comenzamos así con la implicación con valores en circunstancias concretas y particulares. Desarrollamos el conocimiento de tales valores a través de nuestra experiencia. Describimos y redescribimos nuestros valores siguiendo la lógica interna de la razón práctica. Pero la fenomenología de nuestras acciones temporales y nuestros pensamientos nos enseñan que no nos detenemos en este punto. No es psicológicamente realista pensar que no cambiamos y no nos transformamos. Nos transformamos y logramos descripciones precisas y en ocasiones menos precisas de nuestros valores, proyectos, fines y compromisos. Nos transformamos y podemos habitar una perspectiva aspiracional hacia tales valores y en ocasiones menos que aspiracional. El derecho pertenece a esta lógica interna de valores, la cual es aprendida por nuestro pensamiento proléptico. Bueno, gracias por la paciencia. Vale, a ver, ¿por qué? Hacer vídeo, vale. Bueno, gracias a Verónica, muy interesante tu propuesta, bastante compleja, porque si no me perdí en el... Estás interpretando un problema desde diferentes ópticas históricas, estás tomando la ética aristotélica por una parte, estás agarrando la ética kantiana por otra parte, estás haciendo después una reinterpretación a la vista de Irving y de Bernard Williams. Entonces, claro, estás lanzando tu propia propuesta, lo cual es súper interesante, pero vamos a decir, uno que no maneja el tema se pierde un poquito aquí, ¿no? De hecho, hay una pregunta en el grupo de María Antonia, gracias María Antonia por la pregunta, que claro, ella se dio cuenta que mucho del peso del argumento reside en el concepto de madurez cívica, ¿no? Entonces, claro, aunque tú lo has tomado y lo has dicho en diferentes sentidos, no sé si quieres hablar un poco de esta noción de madurez cívica y si efectivamente, porque a veces en ciertos momentos a mí mismo me pareció que asumías ese concepto, pero al mismo tiempo lo criticabas y yo me perdí en la argumentación, ¿no? Entonces un poco para de repente tomarlo desde ahí, ¿no? Voy a aprovechar también para hacerte una pregunta, porque mientras estás hablando, estás dando tu conferencia, también me surge el problema de que siempre insiste en la deliberación, en la acción deliberativa, pero a veces la racionalidad práctica no necesariamente tiene que ver eh, vamos a decir, racionalidad práctica no necesariamente implica deliberación. Hay otras vías, digamos, que tienen que ver con atajos heurísticos, ¿verdad? En las que de repente uno toma decisiones, pero la toma de manera errónea. A otras veces la hace de manera asertiva. Uno piensa que es intuitiva, pero no lo es. Y entonces, claro, la otra pregunta sería qué papel juega ahí, por ejemplo, estos atajos heurísticos que en algunos casos son válidos, como dice Gigerenzer, o en otras ocasiones son erróneos, como sostiene Sunstein, ¿no? Entonces no sé para arrancar nada más, si te parece. Sí, me parece muy buena la pregunta. Muchas gracias, José Luis. Entonces, fíjate, voy a comenzar con tu pregunta sobre la racionalidad práctica, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, parte del problema es que, por supuesto, vamos a decir, este capítulo es la culminación de los capítulos previos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo tercero yo trato precisamente de combatir la idea de que la razón práctica, ¿verdad? Es una heurística o es algo, vamos a decir, en la tradición humeana tenemos la idea de que el fin es atractivo y es deseado, ¿verdad? Y nuestras creencias lo que se llama el aspecto intelectual de la razón práctica es solamente con respecto a los medios para lograr los fines específicos, ¿verdad? Entonces ahí hay una separación, vamos a decir, de lo que es
la operación intelectual o el conjunto de creencias, y la parte, vamos a decir, de deseos o la formación del carácter. Y hay una gran tendencia entre los comentadores de la Ética Nicómaco a leer a Aristóteles de esta manera también. Y por supuesto, hay diferentes maneras de leer el texto, ¿verdad? Entonces, en el capítulo tercero, trato de llamar a esta visión de la razón práctica, lo que tú llamas de una heurística, una especie de bifurcación, donde hay una bifurcación que por un lado están las creencias y por el otro lado están los deseos y el carácter. Y que esto, de alguna manera, el deseo y el carácter y las partes de la creencia no tienen ninguna interacción. Entonces, hay un recorrido en ese capítulo con todas las posiciones más contemporáneas de las razones para la acción. Por ejemplo, el debate entre las razones internas de William y el debate de las razones externas. El debate de las razones basadas en motivaciones y el debate de las razones basadas en aspectos normativos, etc. Y trato de mostrar que todo este debate contemporáneo, vamos a decirlo así, está solamente considerando, está enfatizando esta bifurcación, sin ningún diálogo entre de qué manera el pensamiento transforma los deseos. Los capítulos que van de 4 al 6, porque claro, parte del libro es que trata de mostrar que el pensamiento acrático es el que fundamenta la negligencia. Entonces, en los capítulos del 4, 5, específicamente, doy una posición de la razón práctica que trata de decir más o menos, vamos a decir, un crash course, de alguna manera lo siguiente, que el juicio práctico, ¿verdad? No es necesariamente un esquema silogístico, ¿verdad? Que el juicio práctico tiene un aspecto de inmersión con los valores, del conocimiento de los valores, y que opera también una transformación de los deseos y del carácter. Y que esa inmersión de los valores, ese aspecto particular de las acciones, y ese conocimiento a nivel particular de los valores, permite la transformación de los deseos y del carácter. Pero que también, de alguna manera, estos fines inmediatos, estos fines inmediatos o mediatos, o a mediano plazo, pueden estar sumergidos en fines más, en fines, por ejemplo, como el vivir bien. Y que estos fines están indeterminados y pueden invitarnos a una posición que yo llamo aspiracional deliberativa. Entonces, precisamente, trato de mostrar que hay un aspecto complejo de la deliberación que ha sido ignorado y que contemporáneamente se piensa, y es por eso que el problema de la negligencia es tan interesante, porque se piensa siempre que cuando actuamos inadvertidamente es porque hay, vamos a decir, en inglés se dice un glitch, o hay un inconsciente, o hay una creencia falsa, y se ignora la complejidad del proceso de la deliberación. Es por eso que la mitad del libro es sobre este proceso de deliberación, que es mucho más complejo y donde los fines y lo que valoramos se le presenta a la gente desde el punto de vista de la primera persona. Ahora, la pregunta es, ¿qué es esta madurez cívica? Muy bien. Supongamos que la deliberación es una cosa compleja. La deliberación en la tradición clásica, como lo sabes tú, es establecer, vamos a decir, razones para responder la pregunta ¿qué he de hacer? Por supuesto, esa pregunta no es intelectual, no es que voy a tomar café y me pregunto ¿qué voy a hacer? ¿No? Sino que también cosas que aprendo, ¿verdad? Que aprendo cuando niño y después no es que las repita automáticamente, sino que hay un aprendizaje de los deseos y del carácter y del pensamiento. Entonces, esto es característica de la razón práctica en oposición a la razón teórica. Entonces, el proceso de deliberación no es que yo estoy contemplando y tengo claridad sobre los deseos y la creencia, sino que es más bien, el proceso de deliberación intenta establecer cuál es el carácter de ese valor que quiero lograr y cuál es el carácter de esos medios que quiero lograr para ese valor específico. Esa es la idea, más o menos, ¿no?
Vale. de manera muy rápida. Entonces, ¿qué es esta madurez cívica? Esta madurez cívica es este habitante, este ciudadano que es capaz de colocarse en un punto deliberativo aspiracional. Es decir, cuando yo te digo, oye, pero José Luis, fíjate que tienes que reducir la velocidad, no te estás dando cuenta que la vida de las personas que te rodean está en juego, vamos a decir. Entonces, de alguna manera, yo, tu amiga, y así es como opera, es decir, la deliberación aspirativa. Te estoy invitando a ocupar un espacio del valor de la vida de otra persona, vamos a decirlo así, ¿no? Vale. Entonces, esa madurez cívica implica que no es solamente evitar el mal o no hacerle daño a otros, sino entender positivamente el valor cuando ejecuto cierta acción. Y se argumenta entonces que ese es el rol del derecho, o sea, tiene una careta, vamos a decirla, prospectiva, ¿verdad? Que es decirle al ciudadano, en el caso jurídico específico, mire señor, usted estaba manejando una sola escolar a 50 kilómetros por hora. Y usted no veo que el límite era 35. El juez, entonces hay una justificación de la coerción del derecho, del punto de vista, por supuesto, de los derechos y los deberes. Usted tenía el deber de detenerse, usted tenía el deber de reducir su velocidad, pero también, no solamente la construcción es no solo deliberativa del juez, no solamente entre el demandado y el demandante, sino también es para el ciudadano futuro. Está diciendo al ciudadano futuro, cuando usted maneje, ¿verdad? En una área escolar, usted debe reducir, porque la vida del otro está en juego. Y es por eso es decir, un derecho sofisticado como el derecho inglés es un derecho que tiene, vamos a decir, una serie de argumentaciones, que se deriva de una serie de argumentaciones donde los valores están entretejidos. Ese es el argumento. Y la pobreza de un derecho, un derecho que no puede, vamos a decir, conectarse, estar en sintonía con el ciudadano respectivo. Vale. Mira, que se me ha pasado también porque María Antonia hizo un par de preguntas que se me pasaron que eran importantes, porque estamos hablando de un libro tuyo en el cual tú también eres editora, ¿no? Pero ese no es Agencia, Negligencia y Responsabilidad, es otro libro, ¿verdad? Exacto, cuando yo comencé esta investigación hace 10 años, hicimos un taller donde Gideon Rosen, Jafet, toda la gente que trabajaba sobre negligencia, desde el punto de vista de la ética y algunos abogados participaron. Y el volumen editado era el resultado de esa reflexión, de ese taller. Y este libro es simplemente un manuscrito, pues, Vale, que vale, está bajo perfecto. review. Vale, perfecto. Voy a completar porque también María Antonia hizo otra pregunta que es importante ahora. Entonces, ella pregunta, ¿quién es el responsable de la formación para que el ciudadano llegue a la madurez cívica? Por lo que estoy entendiendo, también el Estado, en su rol de derecho, tiene esa potestad, pero estamos hablando de un Estado paternal también, o por lo menos en el sentido de Sonstein, un paternalismo, aunque sea suave, pero un paternalismo que está presente tratando de guiar la acción para evitar o minimizar el daño. Es correcto, ¿verdad? Correcto, pero vamos a pensarlo, o sea, ¿conoces la obra de Isabel Berlín, Los dos tipos de libertades, verdad? Sí, claro, claro. Ajá. Ujú. Entonces, yo lo que trato de decir es decir, no está desarrollado en el libro, pero de alguna manera, y esto sería, vamos a decir, para un segundo volumen, de alguna manera, el diálogo entre el Estado paternalista o el Estado no paternalista es un diálogo que yo quiero romper. Es decir, ya Ujú. solamente utilizar el idioma paternalismo implica, es decir, que hay como un abuso, ¿no? Y yo lo que estoy tratando de mostrar es que la manera como opera el derecho, que es decir, el derecho regula la familia, el derecho regula a tus niños, ¿no? Es decir, el derecho regula muchísimas cosas, ¿no? No solamente, vamos a decir, el ejemplo del paternalismo son los cinturones de seguridad, el casco cuando se monta bicicleta, etc. El derecho regula los contratos, regula un espacio enorme. Entonces, de alguna manera, el derecho no no es independiente del proceso de deliberación ética. Eso es lo que estoy tratando Ujú. de mostrar. Y por lo Vale, tanto, ese diálogo entre paternalismo y no paternalismo presupone que hay una deliberación precisamente del control, de lo que llama Williams control, que es independiente de lo que está realmente pasando en el proceso de deliberación del ciudadano. vale, perfecto.
Voy a hacerte una pregunta que tengo acá, bueno, tengo ya varias, pero voy con esta primero, ¿no? Para no quedarme dialogando, porque hay cosas ahí interesantes sobre el tema del paternalismo, ¿no? Que son importantes. Pero bueno, te leo esta. Dice, ¿cómo se traduce en términos concretos y pragmáticos las diferencias señaladas por usted entre la visión de Williams y la suya propia? Más claramente, en el caso del ejemplo que usted mencionó al comienzo de su posición relativo al conductor que atropelló al niño. ¿Qué juzgaría William acerca de su responsabilidad? ¿Y cómo argumentaría usted para juzgar este hecho? ¿En qué disienten? Perfecto, muy bien, gracias por esa pregunta. Entonces, para William, es decir, como todos conocemos, tiene todos sus argumentos sobre la suerte moral, ¿verdad? Entonces, para él, tanto el personaje, el afortunado, como el personaje destino, tienen una conducta exactamente igual. Los dos son negligentes. William dice que y el problema es que el derecho solamente castiga cuando hay daño. Es decir, el castigo del acto negligente es solamente cuando hay daño. De alguna manera, William en su reflexión dice, bueno, es decir, ¿por qué habría castigo? Se pregunta él, ¿verdad? Y esto, hay una persona que se llama Jeremy Waldron que escribe un artículo que se llama Mass Laws, que dice, ¿cómo es posible que vamos a hacerle pagar Destino 5 millones de dólares cuando Destino actuó exactamente igual como el señor desafortunado? Ahora, en el libro yo argumento que el derecho, como el derecho se implica en el proceso deliberativo, el derecho no es solamente, nos pide que vamos a compensar cuando hemos causado un daño y que nuestra conducta moral mala no va a quedar castigada. Argumento que de alguna manera esto demuestra que el derecho tiene una acción proléptica. Les está diciendo a usted, bueno, si en algún momento usted esté en la posición de desafortunado o de destino, usted tiene que desacelerar y conducir cuidadosamente en la zona escolar para cuidar la vida de los otros, ¿verdad? Ahora, es interesante porque ahora mi argumento es que el derecho también nos da las oportunidades para aprender, para transformarnos hacia la madurez cívica. Y es por eso precisamente que el derecho no castiga en el caso del daño. Entonces, en lo contrario a Williams, que diría, oh, esto es un problema de suerte moral. Como no hay control, porque no podemos controlar lo que son nuestros deseos y nuestro carácter, y cuando actuamos inadvertidamente, esencialmente actuamos y nos pasan cosas, muchas cosas por mala suerte moral, el derecho no puede justificar esta diferencia de castigar a destino y no castigar al afortunado. Ahora, mi argumento no, es que el derecho precisamente les da la oportunidad a desafortunado de aprender en su conducta y que esto le da la oportunidad de transformarse hacia la madurez cívica. Entonces, es decir, yo trato de argumentar que hay una continuidad de pensamiento que aun cuando el derecho no castigue, el derecho todavía tiene un rol de involucrarse con la deliberación, involucrarse con los valores ciudadanos. Y esto va a ser muy importante porque, como sabes, eh, Fabiola y también José Luis, hay una visión predominante de que el derecho a la negligencia debería eliminarse porque hay heurísticas más efectivas, por ejemplo, el llamado derecho económico, donde los principios económicos y la racional económica puede, vamos a decir, abolir el derecho. Entonces, solamente es un problema de distribución de pérdidas y ganancias. Y precisamente en mi libro trato de demostrar que no, que lo que se pierde es este tipo de deliberación y de madurez cívica cuando hay abolición del derecho de la negligencia. Y es lindísimo porque cuando vemos todas las reformas, que por ejemplo el sistema de Neozelandia, que introduce esta responsabilidad, vamos a decir, comprensiva, donde usted paga un seguro y cuando tiene un accidente o cuando le pasa algo
entonces simplemente va a su seguro. Entonces las reformas sucesivas demuestran de alguna manera que se ha perdido algo de esta racionalidad deliberativa, evaluativa, aspiracional que yo trato de defender. Vale, perfecto. Mira, voy a darle paso al profesor Carlos Con, que quiere hacerla una de manera abierta. Carlos, el micrófono es tuyo. Sí, ¿me oyen? Sí, muy bien. Mira, bueno, el seminario que tenemos nosotros es un seminario interno de giroscopio que asumió el eslogan de Hannah Arendt, pensar lo que hacemos, que fue de la condición humana del 58, que traducido en términos de Verónica Rodríguez es, yo diría que deliberar lo que vamos a hacer, ¿no? Correcto. Ok, entonces, un poco la pregunta o el comentario que te voy a hacer es si tú has leído o estás consciente de lo que escribió Arendt en el año 63 en un libro sobre Eichmann, sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, Correcto. en donde Hannah Arendt simplemente puso como subtítulo la vanidad del mal, porque según Arendt, pero eso no tiene nada que ver con la negligencia, sino lo hizo adrede. Esto es, mandó al campo de concentración, pero obviamente no se sintió culpable. Entonces, la pregunta o el comentario que yo quisiera oír de tu parte es, desde tu punto de vista, ¿cómo se califica cuando una persona simplemente envía a los campos de concentración sin pensar en las consecuencias? Esto es lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal, a pesar de que Hannah Arendt al fin reconoce la culpabilidad de Eichmann contigo, está de acuerdo con el veredicto, con el veredicto, pero obviamente no está de acuerdo con que es culpable de la muerte de 6 millones de judíos. Entonces, pregunto, desde el punto de vista, no de la negligencia, sino de una persona, los argentinos hablan de obediencia debida. Es cuando una persona obedece una ley, pero no piensa las consecuencias. ¿Cómo lo harías, cómo lo interpretas tú? Sí, solamente una preguntita, Carlos. Es decir, Hannah Arendt en el juicio de Eichmann, ¿verdad? Dice que para Eichmann, desde el punto de vista de la primera persona, corrígeme si esto es una interpretación correcta y después respondo la pregunta. Desde el punto de vista de la primera persona, desde el punto de vista de Eichmann, se le presenta la acción como trivial, ¿verdad? No, ese no es el argumento. El argumento es que simplemente cumplía órdenes y a él le dijeron, hay que mandar a no sé cuántos, a todos los judíos a los campos de exterminio. Entonces él simplemente quería ver. Entonces lo trivial es el mal que realiza, porque no pensó en eso, en las consecuencias. Sí, correcto. Es decir, pero de alguna manera, para la acción ser intencional, es decir, no sé si recuerdas el libro de que se hizo una película que se llama La Lectora, The Reader. Claro que sí, En la que, correcto. Entonces, una mujer sumamente ignorante le preguntan en el juicio, ¿pero qué hiciste? Yo simplemente cerré la puerta donde el incendio de la iglesia, adentro habían los judíos y ella era una guardiana, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la deliberación de la primera persona, sería, desde el punto de vista aristotélico deliberativo, diría, ¿hay alguna característica, ¿verdad? Valorativa para ella, que era, déjame cerrar la puerta porque el humo se va a pasar a esta parte de la sala, vamos a suponer, ¿verdad? Ahora, es decir, dentro de mi libro, de un libro como la autoridad como bajo el marco del bien, yo argumento que está el aspecto central del derecho, ¿no? El derecho
y la autoridad tratan, vamos a decir, de formular los valores buenos que el ciudadano debe conectarse. Ahora, por supuesto, están los aspectos marginales, está el aspecto paradigmático central cuando la autoridad, vamos a decir, el juez o el legislador o el oficial conoce los fines buenos que trata de lograr la directiva, vamos a decir, o la ley. Pero pueden haber casos no paradigmáticos en que simplemente hay una confusión con las características de lo bueno. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es banal en el sentido en que se presenta como si fuera bueno. Siempre hay una característica, vamos a decir, valorativa que se da, pero no pensando en la acción intencional. Ahora, lo que surgió y por qué me surgió la pregunta sobre la pregunta de la inadvertencia es que en la mayoría del mal, vamos a decir, que se causa, es porque la gente dice generalmente, fue un accidente, pero no fue mi culpa, no lo pensé. Entonces la pregunta es, si esto es una acrasia, quiere decir que el pensamiento del actor no estuvo en armonía con el conjunto de deseos y de su carácter. De un problema de virtud defectuoso, de virtud defectuosa. ¿Te responde la pregunta o no mucho? No, sí, sí, perfecto. O sea, Pero si hay preguntas, toda una gama, vamos a decir, y por eso que a mí me encanta Arendt, porque ella conecta la psicología moral, precisamente, y el problema de la acción humana, que es su tesis doctoral comienza con San Agustín, y con el problema de la política. No están, es una continuidad. Y el problema es que una vez si pensamos que esto es fácil, que esto es un pensamiento fácil, que podemos a categorías fáciles, ¿no? Como libertad interna, libertad externa, etcétera, estamos perdidos. Esa es mi preocupación. Vale. de todas formas, si Luis te hago un comentario sobre Desride, porque a mí me han dicho esa es la valía de esta mujer, de la protagonista. Pero lo que pasa es que ella era ignorante, que no sabía ni leer ni escribir. Correcto, correcto. Okay. Correcto, absolutamente. Y eso es lo lindo también, porque entonces en esta investigación mía de negligencia también está la pregunta por los males históricos, ¿no? Donde el individuo, por ejemplo, creció en un ambiente machista, o donde el individuo, por ejemplo, un ambiente racista. Si está toda esta gama, correcto, de la ignorancia. Es que no lo sabía. Así es. Y es el ejemplo del State versus Williams, donde dos pares amerindios no se dan cuenta que el hijo tiene una fiebre tan alta y no se dan cuenta que hay un odor putrefacto y es septicemia, lo que tiene el niño. Vale, perfecto. Vamos entonces con otra pregunta. Dice, considerando la perspectiva de Kant, ¿no se podría decir que dadas las diversas vías que muestran la razón práctica kantiana, la madurez cívica también se podría lograr mediante el cumplimiento del derecho estricto, considerando que Kant vio en dicho cumplimiento una vía para el mejoramiento moral del hombre, vale decir, de su madurez cívica? Sí, pero de alguna manera, en la doctrina The Doctrine of Right, hay dos escuelas, vamos a decir. Unos piensan que la libertad interna y la libertad externa está conectada en Kant, y otros piensan que The Doctrine of Right es independiente, ¿no? Y The Doctrine of Right es solamente, vamos a decir, la invasión de un espacio de una persona en la invasión del espacio del otro. Entonces, mi pregunta es, si entendemos esta libertad externa solamente, si nos focalizamos en la libertad externa solamente, ¿verdad? ¿Cómo se logra la madurez cívica? Eso es una buena pregunta, ¿no? Y por supuesto, no me estoy refiriendo a toda la obra de la razón práctica de Kant, solamente me estoy refiriendo a esta parte de la libertad externa, que es la justificación de la coerción del Estado. Vale, vale. Te iba a hacer una pregunta también que tiene que ver porque al principio lo comentaste, pero pasó desapercibido, pero en el fondo, ¿qué lugar ocupa el derecho como modo de tratar de establecer el estado de bienestar? Es decir,
¿Hay una postura bienestarista ahí o porque creo que al principio dijiste que no necesariamente tiene que pensarse en el bienestar? Entonces no me queda muy claro el papel del Estado regulador o el Estado en tanto derecho, digamos, en tanto juez, en tanto justicia, el papel que juega el bienestar en todo esto, ¿no? Sí, fíjate, o sea, mi trabajo es solamente sobre las decisiones de las cortes, donde hay un razonamiento deliberativo muy claro, ¿verdad? Y claro, puede trasladarse a la deliberación del legislador, sin duda alguna, y el proceso de la deliberación del legislador. Ahora, con respecto al rol del Estado, por ejemplo, hay un profesor de Harvard que se llama Adrian Vermeule. Exacto. Y Adrián, sí, yo estuve en una conferencia de su libro de Common Good Constitucionalismo hace 2 semanas en Harvard con él. Y él está argumentando que el rol de la administración pública es precisamente pensar en el bien común. Pero su concepción del bien común no es, vamos a decir, como la intervención reguladora, maximizadora del Estado, sino que esta función del bien común es solamente entender la lógica de la tradición, pues, administrativa o de las decisiones pasadas y seguir entonces, vamos a decir, el hilo de la razón práctica del bien común, del bien en la particularidad y en el texto, en las constituciones. Entonces, sí, hay como, vamos a decir, hay un rol ahí del Estado, ¿verdad? A través del proceso del derecho administrativo. Y es como, está muy expansión y en crítica de lo que hace Caso Stein, precisamente, ¿no? Sí. Porque Vermeule piensa, como pienso yo, que tiene que haber un proceso valorativo, tiene que haber un proceso de pensamiento. Pero porque él es historiador, y él dice que hay una tradición americana ahí que es más o menos una copia de la tradición inglesa y europea, del jurista romano y del jurista y del pensamiento griego y el pensamiento clásico. Vale. Bueno, ya nos están diciendo que tenemos que ir cortando por el tiempo. Te queremos dar las gracias desde Giroscopio y de Ay, Seguirse en no. Libertad por tu bonita ponencia, porque de verdad que es muy compleja, atas muchas cosas. Creo que estás tratando de sintetizar todo el texto, todo tu manuscrito completo y es un esfuerzo importante y a nosotros nos invita también a seguir investigando. Así que te agradezco mucho por esta conferencia de hoy porque ha estado genial y bueno, gracias por aceptar la invitación y esperemos vernos pronto, ¿sí? Oh, muchísimas gracias por todas las preguntas tan fabulosas. Me invitan a pensar mucho y bueno, espero continuar en este espacio con ustedes y con otras presentaciones. Un abrazo muy grande. Vale, Gracias, gracias. José Luis. Un abrazo, Verónica. Cuídate, mucho Un gusto. abrazo. Venga, Chao, chao, suerte. Paola. Chao, Carlos. Vale, gracias. ¡Chao, Vero! Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Felicitaciones. Verónica. Excelente trabajo. Y muy estimulante reflexión nos obligas a hacer a partir de tus planteamientos. Gracias. Chao.